Bien, entonces jóvenes, aquí tenemos lo que es la segunda semana, poblamiento americano, lítico, arcaico y teorías del desarrollo de las altas culturas peruanas. Ya, este es el PPT y ustedes tienen también su material, que es la separata, entonces comencemos. Primero, es la continuidad de la semana pasada. ¿Por qué? Porque recuerden que el hombre sapiens, ¿no? El hombre cromañón, completa su proceso de evolución, ¿ya? Termina como especie sapiens, ¿no? Es decir, comienza uno a fabricar un arte, ¿ya? El arte rupestre, el arte parietal, ¿no? El arte mobiliar, ¿ya? Recuerden las famosas Venus de Willendorf, ¿no? Las pinturas de Dordoña, las Caux, Altamira, y también las de Perú o de América Latina, ¿no? En el caso de Perú, las pinturas de Toquepala o Chaclarraga, que sería un ejemplo. ¿Ya? Entonces es una continuidad. Ahí más o menos en el mapita que vemos acá en el punto uno, ¿ya? El hombre de Asia puebla América por el estrecho de Bering. Y quizá alguno comience a preguntar, pero entonces ¿por qué se ponen las cuatro teorías si la cierta o verdadera es la de Alejandrica, la primera, ¿no? La que vemos ahí que significa o que dicen el número uno, estrecho de Bering. Lo que pasa es que algunos autores sostienen también su propia teoría. Y eso, por supuesto, lleva a un debate que es parte de la academia, ¿no? El debate científico, ¿ya? Así que en ese sentido, tenemos nosotros que hay como 4 a 5 teorías, ¿no? La última, que no aparece aquí, es una teoría que, bueno, fue formulada por un, digamos, investigador llamado Florentino Amellino, ya en el siglo pasado. Bueno, ¿qué sostenía también este autor? Sostenía que el hombre americano era autóctono, es decir, era oriundo de América. Allí habría surgido. Bueno, entonces, cuando hablamos del poblamiento, decíamos, hablamos también de la etapa final, ¿ya? Del hombre como especie humana, ¿no? Es la época sapiens, del Lítico superior, y ya con esos conocimientos que tiene, ya va a iniciar su exploración o bueno, su migración hacia América. ¿Qué lo motiva? ¿Ya? Bueno, el cambio climático. ¿Ya? Cuando hablamos de poblamiento de América, recuerden que hay preguntas claves ahí, ¿no? Uno debe preguntarse por qué, ¿ya? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Y por dónde? ¿No? Ahí en el mapa vemos por dónde, ¿no? Obviamente el poblamiento ha sido por Bering. ¿Ya? Esa es de todas las teorías la más aceptada por la comunidad científica. ¿Ya? Y es que pruebas no faltan, ¿no? Hablamos de evidencias biológicas, físicas y fenotípicas, ¿no? Es decir, el rostro, el cuerpo, la contextura y entre otros factores. Por lo tanto, siempre va a ser la más decisiva al momento de la interpretación. ¿Ya? En el caso de la primera, ¿no? Que es por el estrecho de Bering, el carácter físico del hombre asiático con el del hombre americano son casi idénticos, ¿no? Por lo tanto, esa sería una de las evidencias más sólidas, ¿no? Por supuesto que sin desdeñar las otras dos, o tres o cuatro que existen. Bien, entonces la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta sería el cambio climático. La última glaciación, ¿ya? Conocida como glaciación de Wisconsin, ¿no? Que va a afectar principalmente toda el área del Pacífico, ¿no? El Océano Pacífico, ya hacia el norte. Por lo tanto, allí se va a producir un fenómeno, ¿no? Atípico, geográfico, conocido como el Istmo de Beringia. ¿Ya? Así que esto permite un endurecimiento, ¿no? De la tierra, ¿ya? O del mar, ¿no? Formando como un trayecto o un camino de hielo, por donde allí habría atravesado el hombre asiático. ¿Ya? Entonces la causa es el cambio climático, ¿no? Un fenómeno que ocurre debido a un descenso de las temperaturas. ¿Ya? ¿Y esto por qué lo fuerza? Bueno, porque al descender las temperaturas, los animales, recuerden que el hombre es un cazador,
van a salir también de esta área para buscar tierras más cálidas. Así que detrás de ellas, ¿quiénes van? Van los depredadores, pero también va el hombre, ¿no? Buscando nuevas fuentes de alimento. ¿Ya? Entonces, esto respecto a al contexto, ¿no? Del poblamiento de América y las teorías, ¿no? Que decíamos son 5. ¿Ya? Ahora, si nos preguntaran por algunas características, hay varias, obviamente, ¿no? Primero, el hombre, ¿cómo llega? Llega en un estado avanzado, ¿ya? Completamente evolucionado, ¿sí? Como especie sapiens, ¿ya? Trae una técnica lítica que corresponde al paleolítico inferior, ¿ya? O medio también. No es solamente una técnica avanzada. Es conocedor del fuego, obviamente, y también está en bandas endogámicas, ¿no? Se organiza en bandas endogámicas, ¿ya? Dirigidas por el más hábil, el más fuerte o el capaz. Bueno, a ello también hay que agregarle, ¿ya? El hecho de que, como vemos allí en el mapa, ¿no? Las flechitas, ¿ya? Nos sugieren algo, ¿no? ¿Qué nos sugiere, por ejemplo? De que, bueno, fue en varios ciclos, ¿no? O flujos migratorios, ¿ya? O oleadas migratorias, ¿no? Podemos buscarle el sinónimo más adecuado, ¿ya? ¿Por qué? Porque sobre el poblamiento hay varios fechados, ¿ya? Algunos los tienen hace 40.000 años, otros 30.000 años, otros 50.000 años, ¿ya? Pero ese fechado siempre se va a estar o se va a establecer en función de los restos líticos o campamentos primitivos hallados, ¿no? O encontrados, ¿ya? Si el poblamiento fue por el norte, es decir, llega por América, allí tendríamos los yacimientos más antiguos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el hombre de Alaska, ¿ya? El hombre de Taber. El hombre de Taber, por ejemplo, comprende lo que es Canadá, ¿no? Y bueno, ¿qué dicen? Que Canadá tiene pues como 60.000 años de antigüedad. A ver, allá un ratito. Este, bien, ¿se ve completa la imagen? ¿Me Sí, confirman? sí se ve. Ah, ya, ok, gracias. Bien, entonces decíamos que la antigüedad, ¿no? Porque pueden preguntar cuándo, ¿no? Entonces, como decíamos, hay fechas que tienen que ver con la antigüedad de los restos arqueológicos, ¿no? O los restos líticos o los restos fósiles, ¿ya? Entonces se calcula, por ejemplo, que si el hombre llega, ¿no? Por Norteamérica, los yacimientos más antiguos deberían estar en ese continente, ¿no? Así que, digamos que si el hombre de Taber, ¿no? Al cual se le atribuye, ¿no? Una antigüedad de 50.000 o 60.000 años, entonces el poblamiento debe darse en ese lapso, ¿no? En ese tiempo, ¿ya? ¿No? Es un tiempo que se le da, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, el hombre de Taber, que básicamente fue el esqueleto de un niño, ¿no? Se le arrojó un fechado de 40 a 60.000 años. Es bastante, ¿no? 60.000 años es mucho, ¿ya? Pero entonces eso significa que el poblamiento tendría ese rango de fecha. Así que podemos coger un rango entre 60 y 40.000 años. ¿Por qué? Porque en cada proceso el hombre va a traer materiales líticos distintos, ¿ya? Por supuesto que el más antiguo podría ser el de Beringia, ¿no? La teoría asiática de Harle Hardecka. Y otros podrían ser
¿no? Digamos, posteriores quizá por las otras rutas, ¿no? Como vemos allí. ¿Ya? Entonces, esto respecto también al cuándo, ¿no? Y a las características del poblamiento. ¿Ya? Entonces el hombre llega por tanto el fuego, ¿no? Con una técnica lítica que pertenece al lítico medio o inferior, ¿ya? Y además llega por varias rutas migratorias, ¿no? Tal como se ve allí, en sucesivas oleadas, ¿no? Digamos cíclicas, ¿no? Hasta que el puente de hielo, por supuesto que se secó, ¿no? O se diluyó finalmente. Bien, la primera entonces es la teoría de la corriente asiática, la que propuso Alex Hrdlicka. ¿Ya? Ahí pueden ver, ¿no? Es el número uno. ¿Ya? Así que por lo tanto, aquí el factor, más que causa, yo diría que es un factor, es lo geográfico, la cercanía geográfica. ¿Ya? Sería una evidencia, ¿no? Entonces la cercanía geográfica habría hecho, según Alex Hrdlicka, que bueno, el hombre haya llegado más seguro, ¿no? De Asia hacia América. ¿Ya? Ahora, casi todos los científicos sostienen esto, ¿no? La gran mayoría. Y las evidencias son de tipo genética, ¿no? Hemos dicho antropológica también o paleoantropológica, biológica o física, ¿no? ¿Por qué decimos biológica? Por la mancha mongólica, ¿no? Que sería una fuerza o una evidencia muy sólida. ¿Ya? Es una mancha que tienen todos los pequeños cuando nacen. ¿No? ¿Ya? Entonces esa sería una alternativa, ¿no? ¿Ya? Básica. Bueno, eso sería uno. ¿Ya? El os es el aspecto del cuerpo, ¿no? El hombre asiático con el hombre americano tiene una contextura baja, ¿no? Recuerden que Alex Hrdlicka se basa mucho en esto, ¿no? Él, bueno, por su habilidad, ¿no? Recuerden que él también estudió en Estados Unidos, ¿no? Él era europeo, pero en Estados Unidos, bueno, logra pues tener estos conocimientos y además la evidencia que él observa era esencial, ¿no? Recuerden que él es un autor básicamente de entre el siglo XIX y siglo XX, cuando aún podía verse gran cantidad de población, perdón, de población todavía nativa, ¿no? En grandes cantidades en ese periodo, ¿no? Así que la comparación fenotípica era real, ¿no? La semejanza física es evidente, ¿no? Aquí, ya tenemos la contextura media, ¿no? El cabello lisolítrico, los ojos oblicuos, ¿no? O achinados, como se dice, los pómulos salientes, ¿no? El color de los ojos, la pigmentación, bueno, lo que se conoce, ¿no? Lo que llamamos color trigueño, ¿no? En fin, la escasa pilosidad y, bueno, la mancha, ¿no? Que se había señalado. ¿Ya? Entonces, estas, digamos, teorías, ¿no? Son, digamos que, eh, fundamentales, ¿no? O las evidencias que muestra este autor, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver con la teoría autoctonista? Antes que la primera que se postuló en todo caso fue la teoría autoctonista, ¿no? La que formuló Florentino Ameghino, un sabio, bueno, escritor italiano, ¿no? Del siglo XIX. Y le había planteado que el hombre americano había nacido en Argentina, ¿no? Que era el Homo pampeamus. Bueno, Alex Hrdlicka escribe su libro, ¿no? Sus teorías, a partir de refutar justamente a Florentino Ameghino. ¿Ya? Entonces no lo olviden eso, ¿ya? La primera fue en realidad la de Florentino Ameghino, y la segunda, la de Alex Hrdlicka, que busca refutar las teorías de este autor, ¿no? Bueno, entonces ahí está la evidencia, ¿ya? Bien, bueno, y esta es la lecturita, ¿no? Que está en la separata, ¿ya? Yo le he pegado acá de la separata para leerla también, ¿ya? Entonces podemos leer allí
¿no? Tenemos ¿no? Lo que dice sobre el poblamiento de América, ¿ya? Bueno, ahí están las evidencias, ¿no? De Harlica, pero leamos la lecturita, ¿ya? Una pequeña revisada. ¿No? Ahí está lo que hemos mencionado, las características, ¿no? Ya, entonces miren la última parte, ¿ya? El último párrafo, ¿no? Que acá, ¿no? Las evidencias más aceptadas corresponden a Taima, ¿no? Venezuela, Monteverde, Chile, ¿ya? Alrededor de 14.000 años antes de Cristo, ¿no? Con otros estudios, ¿no? Encontrados en Arroyo Seco, Piedra Forada, Brasil, ¿no? Y dice ahí, todo esto abre la posibilidad de que América haya sido poblada desde diversas direcciones a través de varias corrientes migratorias. Y bueno, esto también es parte pues de qué, ¿no? Recuerden que a Alex Hartley se le criticó mucho su teoría también, señalando, bueno, ¿no? Que el hombre americano es más antiguo, ¿no? De lo que él sostenía, ¿no? Y que la mancha mongolólica, ¿no? Mongólica, la mancha verde, bueno, no es una prueba contundente, ¿no? Y entre otras críticas que se le hizo a este científico, ¿no? Así que viendo, ¿no? La diferencia de edad en los restos fósiles, ¿no? La mayoría coincide en que se trató de varias corrientes migratorias. Es decir, la asiática no solo sería la única, ¿no? Que es la que sostiene el autor, ¿no? Checo. ¿Ya? Entonces ahí está la segunda, digamos, la teoría, ¿no? De por qué se considera eh, eh, que el poblamiento fue desde varias direcciones, ¿no? ¿Ya? En todo caso, la teoría de Harlica sería una teoría de norte a sur, ¿no? Tal como se ve allí, ¿ya? De norte a sur, ¿no? La segunda, que es la de Paul Rivet, vendría a ser en 2 a 3 direcciones, ¿no? ¿Ya? Entonces acá vemos la de Paul Rivet, ¿no? De Melanesia, Polinesia, Micronesia, y que van a 3 direcciones, ¿no? Centro, sur y norte de América. ¿Ya? Esa sería la segunda, ¿no? Bueno, veamos lo que dice Harlica, aparte de esto, ¿ya? Entonces tenemos evidencias físicas y geográficas, ¿no? La geográfica la hemos visto, la glaciación de Wisconsin, que muestra, ¿no? Miren, antes y después, ¿no? Antes de la glaciación y después de la misma. Bueno, ya eso también tiene que ver con algunos enfoques, ¿no? Primero porque, como se ve en la evidencia, ya, ¿no? Uno puede verificar allí cómo los rasgos físicos son muy similares, ¿no? Con la población asiática. ¿Ya? La tez cobriza, cabello negro, lacio, pigmentación de la piel, ¿no? O sea, color cobrizo, ojos rasgados, ¿no? Escasez de pilosidad corporal y bueno, la mancha lumbar, ¿no? Que es una mancha genética. ¿Ya? Serían como las evidencias, ¿no? Bueno, ahí está. Ya, bien. La segunda fue formulada por Paul Rivet. ¿Ya? Recuerden que Paul Rivet, ¿no? Escribió un libro titulado
acerca de los orígenes del hombre americano. ¿Ya? En ese libro, ¿no?, plantea su teoría de la corriente asiática, ¿no? En su opinión, ¿ya?, la corriente asiática explicaría que el hombre viene de, perdón, oceánica, ¿no? El hombre viene de Oceanía. Bien, claro, para esto construyó muchas teorías. Recuerden que los franceses, el de los franceses, se caracterizan en la historia del pensamiento por formular muchas teorías, ¿no? Bueno, ya, ¿cuál es la primera teoría, ¿no?, del poblamiento de él, para los franceses? Que es la segunda, ¿no? Luego de Hardica, es que el hombre llega a través de canoas, ya, que van a facilitar su trayecto por las corrientes marinas, que van a arrastrar dichas embarcaciones, ¿no?, por el Océano Pacífico. ¿Ya? Esa es la teoría que maneja Paul Rivet. ¿Ya? Es un hecho real, ¿no? ¿Ya? Que va a posibilitar, bueno, este desplazamiento. ¿Ya? ¿Y cómo habría llegado? Bueno, a bordo de estos catamaranes, como se ve allí. ¿Qué es un catamarán? Bueno, ahí está. ¿Ya? Son dos canoas, ¿no?, unidas por una plataforma para que se pueda transportar mayor cantidad de, bueno, de recursos, ¿no? ¿Ya? Es una teoría también muy criticable. Recuerden que es prácticamente difícil vivir en alta mar hace 10.000 años, ¿no?, con los conocimientos de esa época, sin tener pues acceso al agua, ¿no?, agua potable y otras necesidades, ¿no? ¿Ya? Es un poco fantástica, también por eso que también ha sido criticada. ¿Ya? Bueno, y sobre todo porque hablamos del nivel cultural, ¿no? El hombre del Índico superior es un hombre en realidad muy limitado. ¿Por qué está limitado? Porque su mente está todavía dominada por lo que podría ocurrir en la naturaleza, ¿ya? En fin, ¿no? No sé si hay una pregunta. Bien, entonces, esos son los catamaranes, ¿ya? ¿Y las evidencias cuáles son? Bueno, algunas palabras, ¿no?, similares, ¿ya?, entre los polinesios y los americanos. La palabra camote, por ejemplo, ¿no?, que es la palabra kumara, ¿ya?, sería una evidencia. Por lo tanto, es una evidencia lingüística, ¿no? No lo olviden. ¿Ya? Lo otro son evidencias culturales, ¿no? Hablamos de costumbres y semejanzas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no?, el uso de la cerbatana, ¿ya?, el uso del fuego, eh, bueno, entre otros, ¿no? Bien. Ahí abajito podemos ver, ¿no?, el uso de la cerbatana, ¿ya? Ahí está una hamaca también, ¿no?, el mosquitero, la pachamanca, ¿no? ¿Qué es la hamaca? Bueno, una cama colgante, ¿ya? La cerbatana es un arma de combate, y bueno, la pachamanca es un tipo de comida que se hace bajo tierra, ¿no? Son costumbres que tienen los pueblos polinesios, ¿ya? Y esas serían las evidencias, ¿no? Ahora ahí tenemos a unos famosos, la famosa isla de Rapa Nui, que está en Chile, ¿ya? Donde se dice que ellos van a construir los famosos Moai, ¿no?, que se ve allí, ¿no? Una suerte de... Bien.
Bien, entonces esto, y pasamos a la teoría australiana, ¿no? Que está ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, para resumir, podemos decir que Paul Rivet plantea la teoría de las corrientes marinas, ¿no? ¿Cómo es que un barco o una nave pequeña, ¿no? Un catamarán, llega a tierras americanas atravesando miles de kilómetros, ¿no? Del Pacífico? Bueno, según Paul Rivet, lo benefició que fue la corriente marina, ¿no? La corriente asiática. ¿Ya? Muy diferente a lo que propuso el portugués Méndez Correa, ¿no? Que decía Correa, bueno, que el hombre viene de Australia, ¿ya? Había salido de las islas de Tasmania, Auckland, y como pueden ver, habría bordeado la, bueno, las instalaciones, ¿no? Ya, ¿ya? Entonces ahí están, ¿no? Se puede ver que el poblamiento debió ser un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Por el frío, ¿no? Recuerden que la Antártida es un continente muy frío, ¿ya? Yo diría que demasiado, ¿no? Entonces ahí como que hay ese problema. Bien, ¿no? Si vemos en este tercer caso, ¿ya? En el primero, ¿no? Otra vez reiterando, el poblamiento fue de norte a sur, el de eh, Paul Rivet por mar, ¿no? Casi horizontal. En cambio aquí se puede ver que fue de sur a norte, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre americano ingresa por la Tierra del Fuego, por la región de la Patagonia, ¿no? Tal como se ve allí, que pertenecería, ¿no? En gran medida al territorio argentino, ¿ya? Entonces del sur se habría distribuido por todo, eh, bueno, esas regiones, ¿no? Bien, ¿cuáles son las evidencias, ya? O el factor primero, ¿no? Que posibilitó el desplazamiento, el óptimo climático, que es un clima favorable, ¿ya? Un poco más cálido que permitió el éxito del transporte, ¿no? Así que el hombre llega, ¿ya? Recuerden que la Antártida es un continente frío, imposible de ser cruzado por ese nativo que lo vemos ahí con su lanza, ¿no? Es imposible porque estos nativos que son nativos, bueno, que están casi desnudos, ¿no? No conocen ni el calzado, entonces sería una muerte segura, ¿no? Pero bueno, al parecer, eh, bien, ¿ya? Entonces, esto respecto al último climático y las evidencias son, digamos, más de tipo cultural, ¿no? El boomerang es un arma de combate, ¿ya? El zumbador y las chozas como colmenas, ¿no? Evidencias, ¿ya? La tercera, ¿no? Es o la cuarta, la de noratlántica, ¿no? Propuesta por Bradley y Dennis Stanford, ¿ya? Bueno, ellos señalan que el hombre es americano, es o europeo, viene de Europa, ¿ya? Digamos que más o menos, ¿no? Bueno, ellos sostienen haber encontrado restos líticos que habrían pertenecido ya al estilo solutrense de Europa, ¿ya? Así que sobre esa base ellos piensan o consideran que el hombre atraviesa el Océano Atlántico para llegar a América, ¿ya? Una teoría, por supuesto, ¿no? Bien, bien, ¿ya? Entonces esas son las teorías. Y la última,
¿no? La de Florentino Mellino, recuerden que Mellino había planteado el enfoque autoctonista, ¿no? Por supuesto, completamente errado. Arlen Harleka es el que critica esta teoría y bueno, ha quedado como solo una, digamos, comunidad histórica, ¿no? En alguna medida. Bien, ¿no? Ahí están los proyectiles y los científicos, ¿no? Bueno, ahora veamos, de aquí pasamos al poblamiento, a la formación del Perú, ¿no? Y para eso tenemos que empezar con la periodificación de la historia prehispánica, ¿ya? Así que haciendo memoria otra vez, ¿no? Se produce el poblamiento, ¿ya? El hombre llega en ¿no? En diversos espacios, ¿ya? Y bien, ahí están los dos, ¿no? Destacados, John Rowe y Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Son los que han hecho las periodificaciones. Bueno, en realidad han sido más, ¿eh? Max le hizo una periodificación, Julio Cetello también otra, Federico Kaufman, que lo vemos ahí al costadito, ¿no? Bajito de Muque, también hizo eh, bueno, ¿no? Su obra académica, ¿no? Bien, ahí está la lecturita, leámosla. Bien, entonces, ¿qué nos dice la lectura? Que hay muchas teorías y que cada autor ha puesto la suya, ¿ya? O sea, su propia teoría, ¿no? Entonces vemos ya esas diferencias, ¿no? Y uno se preguntará por qué no se ponen de acuerdo los expertos, ¿no? Claro, estamos en las humanidades. Lo que pasa es que cada uno de los argumentos tiene cierta lógica, ¿ya? Tiene cierto sentido, ¿no? Así que tenemos que construir o redactar un libro también, ¿no? ¿Ya? Para que... Bien, ¿ya? Entonces ahí está, ¿sí? Pero decíamos que Kaufman también puso su propia verificación. Y esta es la periodificación del Perú prehispánico. ¿Ya? Como pueden ver, ¿ya? A ver, denle una revisadita, ¿no? El precerámico, ¿ya? Y vamos a identificar a los autores. Bien, ahí se ve claramente, ¿no? Tanto en el primero, que es el precerámico, que pertenece a Rowe, y el segundo, la diferencia en el método, ¿no? Entonces, en el primero, ya, en el de Rowe se utiliza más el enfoque cultural, ¿no? Es decir, estudiar la evolución de una cultura, pero a partir de un resto, ¿no? Un resto arqueológico, que sería aquí la cerámica, ¿ya? Para Rowe, obviamente, ¿no? Claro, la difusión y el estilo de la cerámica marcaría claramente periodos históricos, ¿ya? Evolución, ¿no? Y difusión de la cerámica marcan periodos históricos. Por lo tanto, si no hay cerámica, no tenemos culturas, ¿no? Desarrolladas, ¿ya? Así que el precerámico, ¿no? Viene a ser desde, ya, lo que sería todo el lítico, ¿ya? Y abarcaría pues las distintas culturas, ¿no? De ese periodo, ¿ya? El periodo inicial sería el arcaico, ¿no? Y se ve ahí la palabra horizontes, ¿no? Así que para Rowe
hay 3 horizontes, ¿no? Y 2 intermedios. ¿Qué es un horizonte? Un periodo cultural de expansión. Y los intermedios, periodos culturales de contracción. Bien, entonces ahí está la diferencia, ¿no? Y si pueden ver la cerámica, sí se ve algo de evolución, ¿no? Esa es la lógica que Robe observaba mirando la cerámica atentamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si vemos en el primer intermedio o intermedio temprano, la cerámica es más bien doble pico, ¿no? Más estilizada, ¿no? Obviamente se refiere a la cultura Nazca y a la cultura Moche, ¿no? Bien, ya, entonces la de, bueno, la propuesta, ¿no? De Rowe. Veamos ahora la propuesta de Lumbreras, ¿no? Que está abajo, ¿ya? Él tomando como referencia los aportes de la arqueología inglesa, ¿ya? Va a proponer su enfoque basado en periodos históricos, sociales y políticos, ¿ya? Así que el criterio que va a utilizar, ¿no? Para hacer la clasificación es, bueno, la época lítica, ¿no? ¿Ya? Recuerden que Lumbreras sigue el enfoque de, bueno, de la arqueología británica, ¿no? ¿No? Ahí vemos, ¿ya? El arcaico, ¿no? No es que surja la cerámica, son mates pirograbados, ¿no? Ahí está Huaca Prieta, Nanchoc, bueno, Caral, ¿no? Cotoch, ¿ya? El formativo, ¿no? Que serían varias culturas, Sechín, Chavín, bien, ¿no? Entre otras. Bien, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, bien. Entonces, ese es el enfoque de Lumbreras, ¿ya? Formativo, formación de la alta cultura, parece el Estado teocrático, ¿no? Los conceptos son operativos, ¿ya? Luego sigue la cultura moche, ¿no? Que sería un desarrollo regional con la cultura nazca, ¿ya? Estos estados son estados militaristas según Lumbreras, ¿ya? La sociedad se siente como amenazada, ¿no? Y explica pues el tema de la esclavitud como un negocio, ¿no? Recuerda que era un negocio lucrativo también en esa época, ¿no? Y bueno, el siguiente periodo, que es el Horizonte Medio, la época de los imperios, ¿no? Solamente habrían dos, Tiahuanaco y Huari, según Lumbreras, obviamente, ¿no? Donde lo característico viene a ser el proceso de centralización, ¿no? ¿Ya? Así que con ese proceso, ¿no? Tenemos a ambos imperios, uno de tipo militar y el otro no militar, ¿ya? El primero, ¿no? En Ayacucho, ¿ya? Los Huari, y el segundo, bueno, en lo que va a ser los restos del antiguo imperio Tiahuanaco en Puno, ¿no? O en el Alto Perú, ¿ya? En lo que correspondería al territorio actual de Bolivia, ¿no? Allí estaría o se había quedado. Bueno, el cambio cuál es, según Lumbreras, la época del imperio, ¿no? Son imperios, ¿ya? Y por supuesto que la cerámica también cambia, ¿no?
Bueno, ahí se ve el detalle, ¿no? Miren, un pie o una mano que se ha esculpido, ¿no? Una cerámica, ¿ya? Entre otros, ¿no? Bueno, con la caída de estos imperios, Guaritiahuanaco, ya tenemos los estados regionales, ¿no? ¿Por qué lo llama así el autor? Porque son estados que recuperan su autonomía a raíz de la caída del imperio Wari. ¿Ya? Y creo que eso sería lo esencial, ¿no? Miren si la última etapa inca, que es el tercer imperio, ¿no? El horizonte tardío también se ve el estilo, ¿no? Un poco más avanzado, más desarrollado, además de ser muy voluminosa, ¿ya? De todas las cerámicas, la inca es la más grande, ¿no? La otra son las huari, ¿no? Pero aquí tenemos a la cerámica indígena. Ok, ¿ya? Comencemos con el lítico o época de cazadores y recolectores, ¿no? Y pueden ver la fecha, comienza 12.000 años antes de Cristo y termina 6.000 años antes de Cristo. ¿No? Ahí podemos ver las características. Bien, bueno, luego de esa leída podemos resumirlo, ¿no? Son bandas de cazadores, ¿ya? No tienen ninguna diferencia social. ¿Por qué? Porque no ha nacido todavía la propiedad privada, todavía no ha surgido. Dos, es de un estilo de vida seminómade, ¿ya? O nómade, ¿no? En este caso, habitando cuevas y abrigos rocosos o con campamentos. ¿Esto a qué se debe? Porque el hombre es un constante cazador, ¿no? Básicamente, ¿ya? Entonces no está fijo en un lugar específico, ¿no? Sino que va acechando o va buscando las mejores zonas de cacería, ¿no? Para poder abastecerse con alimentos, ¿no? ¿Ya? Lo otro es la economía de caza, ¿no? Recuerden que la pesca misma es una caza, pesca y recolección selectiva, ¿ya? Es decir, se comen esos aspectos, ¿no? Lo tercero, una división del trabajo basada en el género y la edad. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, que las mujeres se ocupan más de los hijos y de mujeres. Bien, ¿no? Y pueden ver, ¿ya? Y también tenemos instrumentos hechos en piedra y hueso, ¿ya? Y el desarrollo del arte rupestre o parietal, ¿no? Que básicamente tenía la función de servir como memoria para que los cazadores se reinterpretaran en el primer cazador, ¿no? Buscando herirlo o ah, eh, bien, ¿no? Bien. También el lítico puede tener tradiciones y estilos de vida, ¿ya? Cuando hablamos de las tradiciones, usualmente se ciña lo lítico
Y el estilo de vida en la forma de su vida cotidiana, ¿no? El tema de la vivienda o el acceso a la vivienda, bueno, entre otras. ¿Ya? Aquí vemos la tradición serrana, ¿no? El estilo lauricochense, por ejemplo, es un estilo que va a tener mucha difusión. ¿Y esto por qué? Porque Lauricocha tiene los restos humanos más antiguos, pues, del Perú. Ya no es solamente en México, ¿no? Otros países, no, también aquí es en el Perú, ¿no? Entonces, una tradición, ya, muy importante. Y en la costa, ¿ya? Recuerden que en la sierra se caza, pues, cérvidos, ¿no? Camélidos, y es un poco complicado, ¿no? Bien, ahí están entonces las tradiciones, ¿ya? Y el estilo de vida más bien es diferente, ¿no? En la sierra con cuevas, abrigos rocosos y en la costa al aire libre nada más, ¿no? Aprovechando el ecosistema, ¿no? El mar, los valles y las lomas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la lectura también de una revisada.
Bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la lectura. Y acá los sitios arqueológicos neolíticos, ¿no? El más antiguo en la sierra sería entonces la Uricocha y en la costa sería Paiján. ¿Ya? Ahí están las evidencias, ¿no? La punta famosa, ¿ya? Evidencia en el uso de arpón, ¿no? En fin, tiene también los restos humanos más antiguos de la costa. Bien, ahí está. ¿Ya? Chivateros es un subcomplejo paijanense. ¿Ya? Podemos decir que aquí Paiján fue estudiado por Yunus Wirth, ¿ya? Piquimachay, ¿no? Por Richard McNeish. Chivateros por Edward Running, ¿no? Científico, ¿ya? Que fue un subcomplejo, ¿no? De la tradición paijanense. ¿Ya? La Uricocha, ¿no? Que poseen pinturas rupestres y restos humanos incompletos, pero más antiguos de la sierra. ¿Ya? Ahí vemos también sus pinturas rupestres y estos restos humanos, ¿no? Y bueno, estudiado por Augusto Cardich, mientras que el hombre de Piquimachay tiene los restos del primer cazador, el hombre más antiguo o artefactos más antiguos como se ve ahí. Es decir, no se ha encontrado evidencia humana, pero sí, ¿no? Detalles de la ocupación. ¿Ya? Entonces como que el hombre yacuchano, ¿no? El hombre de la zona Puebla y va colonizando, ¿no? A partir de ahí ya vemos cómo la ciudad se va desarrollando, ¿no? O la región, ¿no? Bueno, y en Toquepala, ¿no? Tenemos pinturas rupestres, como se ve allí con la escena de la cacería del Chaco, ¿ya? La caza primitiva, ¿no? Para algunos inicios de domesticación de animales. ¿Ya? Entonces, esto respecto a los sitios arqueológicos, ¿no? De la historia prehispánica, ojo, prehispánica. Ok, ¿ya? Entonces esto lo encuentran las pinturas. Y ahora pasaríamos al periodo, ¿no? El periodo arcaico, temprano, ¿no? O arcaico inferior. ¿Ya? La economía lítica no daba más en las regiones de la costa y de la sierra. Recuerden que hay muchos campamentos líticos, ¿no? Está pues Chivateros, ¿no? Está Guitarrero 2, ¿no? En fin, hay varios. ¿Ya? Y al practicar la recolección selectiva, se va a incrementar la captura de granos, ¿no? Es decir, los granos no son destinados a la horticultura, pero hay abundancia de granos, ¿no? Lo cual permite, bueno, un cambio. El otro factor va a ser el cambio climático, ¿ya? Se pasa al Holoceno, ¿no? En el llamado óptimum climático, ¿ya? Corresponde al Mesolítico de la historia universal, ¿no? Así que esto se da en toda América, habíamos dicho, y se da también a nivel mundial, ¿no? En Mesopotamia es más conocido el nombre de la región que se denomina creciente fértil, ¿no? Entonces, bueno, el clima más cálido y se ve su repercusión, ¿no? Así que primero nacen las aldeas en este periodo para bueno, practicar la semiproducción, ¿no? Cuando ya hablamos de aldea, entonces hablamos de semisedentarismo. El hombre se vuelve un semisedentario.
tiene una residencia, miren la forma de las casas, ¿no? De esa época, forma cónica, redonda, ¿no? Ya, digamos que ese era un poco el patrón, ¿no? ¿No? Ahí podemos ver, ya, la recolección selectiva, ¿no? Y cómo se llega así a la horticultura y a la domesticación de animales, ¿no? Ya, también tenemos el desarrollo de la cestería y la red de pescado, ¿no? Claro, ¿quién la desarrolla y la inventa? Santo Domingo de Paracas, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos las tradiciones también, ¿no? En la costa, horticultura con desarrollo de la pesca, ¿ya? Por las aldeas, ¿no? Santo Domingo de Paracas, el hombre de Chilca, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí más bien en la tradición serrana, ¿no? Que es diferente, ¿no? Ahí se puede ver desarrollo de la horticultura, Nacho, que es el primer complejo, y Guitarrero 2. ¿Ya? Y también se domestican animales, ¿no? ¿Dónde? Entre el Armachay y Piquimachay 2. También llamado Jaiba Machay, ¿no? Pero bueno, es Piquimachay 2. Por estar en Ayacucho. ¿Ya? Ahí podemos ver como ejemplo la domesticación del cuy, ¿no? Que se inició en el Arcaico Inferior, siendo el sitio de Piquimachay 2 el lugar con la evidencia más antigua de su crianza. ¿Ya? Es decir, esto había comenzado incluso en el arcaico temprano, ¿no? Y mostrado, reflejado en el arcaico tardío. ¿Ya? Entonces ahí sería. Y bueno, ¿no? Esto respecto al sitio, al arcaico inferior, ¿ya? Ahora vemos los sitios, ¿no? Chilca, miren la diferencia con Santo Domingo de Paracas, ¿no? ¿Ya? Chilca tiene viviendas cónicas y la de Paracas tipo cuadrangular, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Que cuando la vivienda es cuadrangular se pueden hacer más habitaciones, pues, ¿no? No así en una vivienda redonda, ¿no? No hay forma de hacerla. ¿Ya? En cambio, sí se puede hacer con la vivienda rectangular, ¿no? Bueno, esto es parte de la formación, ¿no? ¿Qué caracteriza al hombre de Chilca? Bueno, tiene una economía mixta, pesca con anzuelos, ¿ya? Tiene aldeas con viviendas semi-hundidas, como se ve allí en imagen, pero es un avance, ¿no? Le ponen una base, miren, de piedra a estas primeras edificaciones, ¿no? Era interesante, ¿no? Y bueno, el otro revestimiento de Santo Domingo de Paracas, llamado también el primer músico. ¿Por qué? Por el instrumento musical más antiguo del Perú, ¿ya? La flauta de qué o la quena de hueso, ¿no? Que corresponde al lítico, o perdón, al arcaico inferior, ¿no? En, digamos, en efecto, ¿no? Con, eh, bueno, digamos, el hombre de Santo Domingo y Paracas, ¿no? Entonces ahí en Santo Domingo se encontraban instrumentos musicales, el primer cantor, ¿no? O primer músico, en todo caso, así sería, el primer músico, ¿ya? Y también entierros humanos y la arquitectura, ¿no? Las aldeas, ¿ya? Todo indica que con esta cultura nacería la arquitectura, ¿no? La más antigua, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Piquimachay no es una arquitectura, pues no es una construcción hecha por el ser humano, ¿no? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Así que el hombre de Santo Domingo pesca con redes, ¿no? Es la aldea más antigua de la costa, bueno, entre otras, ¿ya? Y la quena de hueso, ¿no? ¿Ya? Chilca, ¿no? Eso es, ¿ya? Con sus anzuelos, ¿no? Sigamos como que supera, eh, o es superada, ¿no? Por el hombre de Santo Domingo de Paracas. ¿Por qué? Por la red, ¿no? ¿Ya? Recuerdan que la red
¿no? Y la música son un gran avance, ¿no? El hombre de Chilca se ve limitado en ese sentido, no así el hombre de Santo Domingo de Paracas, ¿no? ¿Ya? Ahí se ve la diferencia y también la ubicación por el mapa, ¿no? Chilca está en Lima, Santo Domingo de Paracas está en Ica, ¿no? Allí se ve. Lo otro es Nanchoc, ¿ya? Nanchoc está en Cajamarca, pueden ver, ¿no? Es el centro horticultor más antiguo del Perú. Lo descubrió Tomás Dillingham, ¿no? En el año 2007. Y bueno, donde encontró la evidencia más antigua en Cajamarca, ¿ya? Así que tenemos ahí al hombre del payar, ¿no? De la calabaza, la quinoa, la oca y el maní. ¿Ya? Es un hombre que come bien, si se dan cuenta, ¿no? Son, bueno, vegetales o cultivos muy ricos, ¿no? En nutrientes, la quinoa, por ejemplo, que podría reemplazar la carne, ¿no? Entonces el hombre de Nanchoc se alimenta mejor. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Tenemos Guitarrero 2, ¿ya? Que es también un campamento horticultor, que bueno, se encuentra en Ancash, ¿ya? Él es el hombre del ají y del frijol, ¿no? Así que tenemos que el hombre de las menestras, ¿no? ¿Ya? El ají lo utiliza como un sazonador. No solo es el frijol, también es el payar, recuerden, ¿no? Así que es el hombre de las menestras, el hombre de Guitarrero. ¿Ya? Hay un Guitarrero 1 que corresponde al lítico, este sería Guitarrero 2. Bueno, y Telar Bachay, que está en Junín, tenemos corrales, ¿no? ¿Para quién? Para las camélidos, ¿no? El guanaco, bueno, la vicuña y la alpaca. ¿Ya? Animales que fueron domesticados, ¿no? Bien. Bueno, pasamos al superior. Digamos que aquí ya aparecen diferencias notables, ¿no? Diferencias de clases, entre otras cosas. ¿Ya? La economía es más productiva, ¿ya? Hay un excedente. ¿Por qué? Porque ha surgido la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Así que con esto nace el comercio a través del trueque. El trueque, recuerden que es un comercio pequeño, pero comercio directo, ¿no? Yo diría no más que pequeño, es un comercio directo, de persona a persona. Se trocan bienes, ¿no? Donde uno, bueno, ofrece para que el otro pueda tener acceso a recursos que él no podría fabricarlos, ¿no? Así que el trueque se convierte en una solución. En ese tiempo, ¿no? Bueno, hoy se utilizan las monedas, ¿no? Pero en ese tiempo era así, ¿no? El intercambio, el favor, el vínculo personal, bueno, etcétera. Ya el hombre al estar atado a la tierra ya se vuelve sedentario, ya. La banda ya se ha disuelto ahora, ¿no? Aparece el Ayllu, ¿ya? Ya saben qué es el Ayllu, ¿no? El Ayllu es la familia, ¿ya? Es una comunidad unida por lazos de parentesco, ¿no? Entonces ahí están los Ayllus, ¿ya? Que son pues comunidades unidas por lazo de parentesco, ¿no? Surgen las élites sacerdotales, ahí se ven los templos, ¿no? Y el trabajo realizado por especialistas, ¿ya? Arquitectos, ¿no? Se desarrolla mucho la cestería, la alfarería, entre otras, ¿no? Bueno, hay una cosmovisión andina en lo religioso, ¿ya? Y básicamente se basa, como en las demás religiones de esa época, en cómo interpretar, digamos que el mundo, ¿no? ¿Ya? Así que aquí se busca con esta como visión, ¿no? A partir del calendario, darle una racionalidad, ¿no? Al tiempo histórico. Pueden ver también el patrón arquitectónico, ya en la costa y en la sierra, ¿no? En la tradición de la costa son pirámides truncas como Caral, ¿ya? Con terrazas escalonadas, con plazas hundidas, circulares y recintos con fogones, ¿no? Parece ser que se rendía culto al fuego, ¿ya? Pero allí se incineraban ofrendas, ¿no? Bueno, y en la tradición serrana
Ya tenemos templos bien. Bueno, esto en la costa y en la sierra, templos rectangulares de 2 plantas y fogones con ductos, ¿no? Ejemplo, Kotosh. Y su templo de las manos cruzadas, ¿no? Bien, ¿ya? Desde el superior. Y ahora veamos los sitios, ¿no? Arqueológicos. Bueno, ahí está Huaca Prieta, ¿ya? Estudiada por Junius Beard, ¿no? Bueno, este científico que encontró, ¿ya? Horticultura muy avanzada, ¿no? Tejidos con diseño, son los primeros tejidos teñidos y trenzados que posee una cosmovisión, la lucha entre el cielo y la tierra, ¿no? El cóndor devorado por la serpiente, ¿no? Perdón, me refiero a la serpiente, ¿no? Devorada por el cóndor, ¿no? La lucha entre el cielo y la tierra, ¿no? Como se ve allí. Y también los mates pirograbados, aparte de entierros humanos, ¿no? ¿Ya? Según los hallazgos que hizo Junius Beard, ¿no? El que estudia Huaca Prieta. Ahí podemos continuar con Kotosh, ¿ya? Kotosh, que está en Huánuco, ¿no? Tiene la escultura en barro más antigua de América. ¿Ya? Ahí se ven las manos cruzadas. Bueno, en realidad, recuerden que habían 2 esculturas de manos cruzadas. Solo queda una, ¿no? Que es la que está allí. Porque la otra fue destruida cuando los boqueros querían robar la escultura y bueno, como era adobe, la destruyeron al momento de querer extraerla, ¿no? De la pared. Una tragedia en esos años. Pero ahí tenemos, bueno, el resto de la mano cruzada, el cual puede apreciarse, ¿no? Bueno, ¿qué representa esas manos cruzadas? La dualidad andina, ¿ya? Recuerden que el dualismo es una percepción del mundo organizado del hombre andino, ¿no? El mundo está dirigido por fuerzas contrapuestas, que pueden ser religiosas, políticas, bueno, entre otras. ¿Ya? Entonces, esos son los 2 principales complejos del Ártico Superior. El tercero, que es el más importante, porque es uno de los últimos estudiados, es aquel que fue bueno, diseñado por la doctora Chadi, ¿no? Recuerden que la doctora Chadi señala que lo que ella llama Caral comprende un conjunto de contextos arquitectónicos, incluida Bandurria, ¿no? Áspero, Cartago, bueno, entre otros, ¿no? También, bueno, un poco de Caraballo, ¿no? Bien, entonces, esto respecto al tema de Caral, ¿ya? Es la ciudad más grande, ¿no? de América, según la autora Ruchadi, es la primera ciudad y el primer estado, ¿no? Se encuentra a 180 kilómetros de Lima, ¿ya? Y además tiene 5.000 años antes de Cristo, por lo tanto se coloca en el fechado mundial como el tercer complejo urbano más antiguo del planeta. ¿Ya? Son 5.000 años, es decir, compite con Egipto y Babilonia, o Mesopotamia, o Sumeria, el tema de la antigüedad, ¿no? Así que es una ciudad sagrada, el primer estado, y bueno, ¿qué se ha encontrado allí, no? Se ha encontrado flautas muy refinadas, ¿ya? Hechas con huesos de pelícano. ¿Ya? Tenemos también figuras de barro crudo, ¿no? Cocido, esto se encontró en Bichama, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos un probable quipu, ¿no? Que se encuentra en el museo, ¿ya? Y pirámides, ¿no? Escalonadas. ¿Ya? Bueno, eso es en cuanto a Caral, ¿ya? Ahí le va a seguir Áspero, ¿no? Que también sería parte, bueno, de esta zona, ¿no? ¿Ya? También tiene esa antigüedad. Y bueno, básicamente era un centro pesquero y ceremonial de la costa, ¿no?
¿ya? Que destacan la Huaca de los Ídolos y Huaca de los Sacrificios, donde justamente se encontró un pequeño sacrificio, ¿no? De un infante, un párvulo, ¿ya? Como está allí, ¿no? En el diagrama. Entonces, bueno, eso es bien. Bueno, ahí está la reconstrucción del centro de Caral. ¿Ya? Este complejo se divide en dos partes, como pueden ver, Caral alto y Caral bajo, ¿ya? O parte alta y parte baja. ¿Ya? Yo he ido a Caral muchas veces y esa es la descripción, ¿no? El por qué la separación. Bueno, en medio parece que hubo un aluvión o un fenómeno climático porque parece que hubo como un huaico, ¿no? Que separó la zona y la barrió completamente. ¿Ya? Ese es uno, el por qué la división. Y lo segundo, porque una parte era más de tipo administrativa y la otra más de tipo religiosa, ¿no? Por esa razón. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿no? Los templos, ¿no? Templo piramidal mayor, ¿no? La residencia de la élite, la pirámide de la galería, de la Huanca famosa, el anfiteatro, ¿no? ¿Ya? Curioso, ¿no? Ahí se han encontrado huellas también de bailes, ¿no? O sea, han encontrado evidencias de pies muy menudos, muy pequeños, posiblemente de sacerdotisas que bailaban o ceremoniaban en esa área, ¿no? Del anfiteatro de Caral. ¿Ya? Ahí está estas características, ¿no? Es un complejo enorme, 65, 66 hectáreas, ¿no? Digamos que tiene el complejo. ¿Ya? Entonces ahí está Chadi, ¿no? El soporte. Bien, ¿ya? Ahí está la economía, una economía agrícola pesquera basada en el intercambio, ¿ya? Había muchos talleres ahí en Caral y una red de comercio, ¿no? Ese es el aporte de la autora. Según ella, Caral fue un centro de peregrinación donde se venía de la Amazonía, ¿no? Peruana, hasta Ecuador por el norte, ¿no? ¿Por qué se sospecha esto? Bueno, porque se han encontrado espóndilos en Caral. El espóndilos es de Ecuador, justamente, ¿no? Bueno, allí se ha encontrado. ¿Ya? También se han encontrado plumas de aves, ¿no? Y algunos frutos de la Amazonía, lo que indica que Caral fue un centro de peregrinación ceremonial. Si se dan cuenta, muy importante, ¿no? Porque es muy antiguo, hablamos de 5.000 años. Entonces, por lo tanto, quizá tenga un poquito más de antigüedad incluso. ¿Ya? Así que, ¿de qué el nombre de Caral? Bueno, de la pesca, ¿no? El agua y el, digamos que, proceso, ¿no? De esos conocimientos. Ahí también puede verse el supuesto quipu. Muchos piensan que es una chicra, ¿no? Una suerte de bolsa para llevar piedras, pero muchos dicen que es el quipu, ¿no? Famoso. Este quipu fallado en la pirámide de la galería de Caral, ¿no? Bien, ahí está. Ya se encontró un sacrificio humano también, hallado en la pirámide mayor. Ya, en fin, ¿no? Entonces es un estado también, ¿no? Un estado al hacer la ofrenda, ¿no? Bien, ya ahí están las figuritas, ¿no? De arcilla y las flautas, ¿no? Que se habían señalado. Bueno, ya para terminar, tenemos las teorías sobre el origen de la civilización andina. Son cuatro en realidad, ¿no? Ahí se han puesto tres, ¿ya? Falta la última, que es la hologenista, ¿no? La de lumbreras. Pero comencemos primero por la primera, la teoría de Max Zülle. Recordemos que Max Zülle fue un arqueólogo alemán, llegó al Perú en el siglo XIX.
Se hizo muy conocido por sus estudios sobre, bueno, la cultura chimú, ¿no? O mochica, la cual llamó proto-chimú, ¿ya? Porque estudió la cultura nazca, ¿no? Que estudió la ciudad de Cahuachi, ¿no? El complejo ceremonial de Cahuachi, ¿ya? También estudió las culturas aztecas, ¿no? Básicamente los mayas, ¿ya? Así que eh, aquí, ¿no? El alemán en 1920 planteó que la cultura maya llegó a la costa peruana por vía marítima, ¿no? Dando origen a las culturas proto-chimú y proto-nazca. Bueno, ahí pueden ver. Eh, ¿Cuáles son las evidencias de Max Uhle? Bueno, la similitud lingüística y la arquitectura piramidal. ¿Ya? Además, el mito famoso o la leyenda de Nailam, ¿no? Tradición que la recogió de la costa peruana y también, bueno, la tradición mítica de los mexicanos, ¿no? Que afirman que sus culturas fueron fundadas por el mar. ¿Ya? Esto es lo que plantea Max Uhle en la década de 1920. El problema estaba en que tenía una novia, pues recorrió todo el Perú, ¿no? Veamos que eso ocurrió hace 100 años, ¿no? Hay una limitación enorme, ¿no? Pero bueno, ¿no? Así que con estas teorías se plantea que para el Perú no sería autóctona, no que habría venido de Centroamérica, ¿no? A partir de la cultura, o bueno, lo que serían los mayas, ¿no? ¿Ya? Esa sería un poco la evidencia o el razonamiento que utilizaría Max Uhle. ¿Ya? El problema estaba en que Max Uhle pues no conocía todavía la obra de los peruanos, ¿no? De esa época. ¿Ya? Así que la segunda teoría es la teoría de Julio César Tello, ¿no? La teoría autoctonista. ¿Ya? ¿Qué plantea Tello? Bien, ¿no? Ahí está. La segunda, la de Tello, es la teoría autoctonista. La propuso 10 años después. La ventaja de Tello es que sí conocía todo el Perú, tenía mucha experiencia, ¿no? Recuerden que Tello es calificado como el padre de la arqueología peruana, pero él no era arqueólogo, era médico. Dejó la medicina para dedicarse a la arqueología, porque le gustaba, obviamente, ¿no? Así que, claro, y lo hizo, creo que acertó bien porque lo hizo un hombre famoso, ¿no? Tello es uno de los inmortales de la historia peruana, ¿no? O dentro de la historia de la arqueología en el Perú. ¿Ya? Así que planteo más bien que no sería la cultura nazca, ¿no? O moche la más antiguas. Planteó que Chavín fue la cultura matriz de la civilización andina, una cultura panperuana, ¿ya? Y que tiene además un origen amazónico. Bien, ¿ya? Entonces ahí está la teoría de Tello, ¿ya? Él planteaba un origen amazónico en una cultura llamada Arawaks. ¿Ya? Los Arawaks conforman pues un grupo lingüístico, ¿no? En el área de Sudamérica. Solamente hay cuatro, ¿no? En toda América, cuatro troncos lingüísticos. Bueno, el Arawak es uno de ellos. Así que para Tello pues vendían de la selva amazónica, ¿no? ¿Y qué evidencias habrían puesto? Bueno, sus evidencias son pues básicamente, ¿no? Los restos líticos, ¿no? Los cabezas clavas, por ejemplo.
como sabrán, las cabezas clavas, ¿no? Son cabezas, pues, que tienen rasgos felínicos, ¿no? Digamos que ese sería uno de los argumentos de Tello. ¿Ya? Los rasgos felínicos, ¿no? De las cabezas clavas y también del obelisco, bueno, en fin. Así que habría un antecedente amazónico. Además, recordemos que en Chavín se han encontrado restos de plantas alucinógenas, ¿no? Muchas de ellas de la Amazonía. El yopo, la virola, por ejemplo, ¿no? Son plantas que promovían la alucinación, ¿ya? O sea, era una suerte de drogadicción. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de Chavín tenían la intención de demostrar, ¿no? A los pueblos que visitaban el complejo que ellos tenían el poder de comunicarse con los dioses, ¿no? Así que inventaron toda una liturgia, ¿ya? Una liturgia para hacer creer, ¿no? A estos visitantes, a los cuales se les drogaba, obviamente se les da estas plantas, de que se comunicaban con los dioses, ¿no? La anaconda, el jaguar, ¿no? Ustedes saben que los chavín tienen caracolas o pututus. Bueno, ellos hacían sonar estos sonidos, ¿ya? Lo hacían pasar por ductos de ventilación y por las galerías. Recuerden que las galerías son de piedra, así que el sonido rebota, ¿no? Bueno, esto respecto a, ¿no? A esta teoría, ¿no? De Julio César Tello, ¿ya? Y bueno, finalmente tenemos la teoría aloctonista de Federico Kaufmann, Deutsch, ¿ya? Esta apareció 30 años después. Bueno, Tello había muerto, Maxule también, ¿ya? Entonces apareció como algo novedoso, ¿no? Federico Kaufmann también es un arqueólogo famoso, ¿no? Autor de Manual de Arqueología Peruana. Y bueno, allí propuso su nuevo enfoque. ¿Ya? Él sostuvo, en base a una investigación que realizó, de que la cerámica más antigua no se encontraba en Chavín, no se encontraba más bien en la cultura Valdivia, ¿ya? Que se encontraba en Ecuador, ¿no? Un complejo cultural, ¿ya? Que poseía una cerámica más antigua que la de Chavín. Y recuerden que él sigue el enfoque de Rowe, pues, ¿no? O sea, la cerámica es la que manda, ¿ya? Bueno, así que propuso que la cerámica, ya más antigua, mostraría que no sería Chavín, sino más bien la cultura Valdivia, el origen de la cultura. Por lo tanto, la cultura peruana no sería autóctona, ¿no? No sería una importación, ¿no? Fruto de una migración o de una irradiación cultural que vendría del norte, ¿ya? En este caso de la cultura Valdivia, ¿ya? Por supuesto que es una teoría también que ha sido criticada, ¿no? En fin, son teorías, ¿ya? Y un poco para conciliar las dos primeras, ¿no? Fue la que propuso en los años 70 Luis Lumbreras, ¿ya? Recuerden que en los 70 Lumbreras propone el hologenismo, ¿no? ¿Qué es hologenismo? Una teoría que pretende afirmar que el origen de la cultura es peruana, pero, ¿no? Que ahí viene el pero, podría eh, estar influenciada, ¿ya? Estar influenciada por otras, ¿no? Entonces, ahí tenemos la teoría de Lumbreras, ¿ya? Es una teoría autoctonista, pero que no rechaza la influencia de los factores externos, porque finalmente para este autor, Lumbreras, la cultura puede decidir por sí misma, ¿ya? Entonces, esto respecto al autoctonismo de Kaufmann, al hologenismo de Lumbreras, que en los años 70, al autoctonismo de Tello de los 30 y bueno, al inmigracionismo de Maxwell de la década de los 20, ¿no? Esas son las teorías, las cuatro principales, ¿no? Entonces ya para terminar, ya podemos decir, ¿no? Que esta es la importancia, es de la importancia y bueno, de la teoría, ¿no? Y ahora veamos las
bueno, las preguntas, ¿no? Ustedes tienen las preguntas. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas. Bien. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las preguntas. Ya, bueno, ya están las claves, ¿no? La 1, la B, ¿no? 2D, 13, 4E y 5A. ¿Ya? Entonces ahí está. Lo podemos pegar en el chat también, ¿no? A ver, un ratito, ¿dónde está el chat? ¿Dónde está? Ya, a ver, un segundo, quiero ver dónde está el chat. Profe, creo que los profesores no tienen chat. Ah, ya, no hay chat. Bueno, entonces, bueno, ya ahí están, ustedes ven las claves. Ya, 1B, 2D, ¿no? 13, 4E y 5 la A. Ya, ahí lo pueden ver. Ya, también, se pregunta, ¿no? Pero también tenemos la línea de tiempo. ¿Ya? Tenemos el Pleistoceno final, corresponde al Lítico, Holoceno inicial, Arcaico inferior, y bueno, el Holoceno ya en plenitud, el Arcaico superior. Y corresponde, ¿no? Con las fechas. ¿Ya? Lítico superior, Mesolítico, ¿no? Arcaico inferior, y Neolítico, Arcaico superior. ¿Ya? ¿Qué temas se deben desarrollar para reforzar esta sesión? El poblamiento americano. Planteamiento de la teoría oceánica de Paul Rivet. ¿Ya? Digamos que aquí lo que hay que reforzar es, uno, el aporte de la navegación, ¿no? Siguiendo la teoría, si es cierta, obviamente, ¿no? Asumiendo que sea cierta. Los catamaranes. ¿Ya? ¿Por qué los catamaranes? Porque los catamaranes son dos piraguas o canoas unidas por una plataforma en la parte central, ¿no? Que, bueno, hace que sea una embarcación que pueda trasladar una mayor cantidad de recursos, ¿no? Claro, no muchos, pero esos recursos, ¿ya? Entonces, ese es uno. Y dos, las corrientes marinas, el papel que cumplieron las corrientes marinas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas corrientes, pues, posibilitaron que, eh, digamos, las piraguas o el catamarán, ¿no? Los catamaranes pudiesen llegar, bueno, a su destino, ¿no? Aunque no sabemos qué destino, porque obviamente no tienen mapas, ¿no? Podemos decir que no, no es un destino, porque el hombre primitivo de Oceanía no tenía destino, pues, ¿no? O sea, él como que se aventura y viaja, ¿no? Claro, por eso que también es una teoría criticable. Ya Tom Heyerdahl, ¿no? Que es un científico del siglo XX, en una barquita llamada Kon-Tiki, quiso un poco emular, ¿no? Ese tipo de viajes. Incluso hay una película de esto, ¿no? Se llama, creo, Kon-Tiki, ¿ya? Que muestra las peripecias de estos navegantes que quieren imitar. Pero es una imitación absurda porque estamos pues hablando de hombres racionales del siglo XX o XXI y no podrían pues ni por asomo equipararse a los hombres del lítico superior. ¿Por qué? Porque el hombre lítico superior culturalmente desconoce, ¿no? Lo geográfico, o sea, no hay comparación, ni emotivamente, ¿no? Bueno, pero esa es la teoría, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de Paul Rivet en su libro acerca del origen del hombre americano, ¿ya? Así que Oceanía, Polinesia, ¿no? Melanesia y Micronesia serían las islas o los lugares donde habría salido esta migración, y favorecida siempre por
las corrientes marinas, ¿no?, que habían llevado estas embarcaciones. Bueno, la segunda, ¿no?, las fases del arcaico, ¿ya? Y acá, digamos que lo que se busca es más o menos distinguir las características de cada fase, ¿ya? ¿Qué es el arcaico inferior?, ¿no? ¿Qué es el arcaico superior?, ¿ya? ¿Y qué diferencian las tradiciones, ¿no? Recuerden que en el caso de los arcaicos, ¿no?, nosotros tenemos, bueno, que el primero corresponde a la vida de la aldea, ¿no?, el nacimiento de la vida aldeana en el inferior, y en el segundo, las construcciones ya arquitectónicas, ¿no?, megalíticas, ¿ya? Hablamos de Caral, ¿no?, ejemplo, ¿ya? O Cotoch, ¿no?, que son centros ya de poder religioso, ¿no? Esta es, digamos, una de las principales diferencias del arcaico, ¿no? Y lo otro, en el aspecto socioeconómico, ¿ya? Estamos hablando también de, bueno, en el arcaico inferior tenemos la domesticación de plantas y animales, ¿no? Y en el superior, bueno, la agricultura y la ganadería, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia sustantiva, ¿no?, en ese sentido, ¿sí? Digamos que también, ¿no?, una de las tradiciones que también hay, bueno, son distintas, ¿no?, es la tradición serrana, ¿no?, que nos menciona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el caso de la tradición serrana, hay que verlo, hay que compararlos con las diferencias que tenemos en el lítico, ¿no? Por ejemplo, en el lítico, la tradición serrana gira en torno al uso del ecosistema, ¿no? Los ríos, las quebradas, ¿ya? El hombre se refugia en cuevas en el lítico por las lluvias, ¿no?, y el frío, ¿ya? Pero ya en el superior, en el arcaico, tenemos la arquitectura rectangular, ¿ya?, de dos plantas y fogones conductos, ¿no?, como es el caso de Cotoch, ¿no?, en Huánuco, por el templo de las manos cruzadas, ¿ya? Entonces, esa es la, digamos, la tradición serrana, ¿no?, que la caracteriza, ¿ya? Diferente, ¿no?, a la tradición costeña, que son de pirámides más bien truncas, pirámides, ¿no? No son templos rectangulares, no son pirámides, ¿no? Esa es la diferencia de la tradición serrana. Bueno, ¿y qué caracteriza los sitios del arcaico inferior? Digamos que son básicamente aldeas, ¿no? Aldeas con viviendas, ¿no?, como se ha mencionado. Nanchó, ¿no? Chilca, Santo Domingo de Paracas, ¿no? Nanchó, primer centro horticultor, el hombre de la calabaza y la quinoa. Guitarrero, el hombre de las menestras. Santo Domingo, el hombre de la música. Y Chilca, el hombre de la primera vivienda, ¿no? Vivienda circular, ¿no?, como se había señalado. Bueno, ¿y qué caracteriza la arquitectura del arcaico superior? Bueno, el arcaico superior es Caral, Cotoch y Huacaprieta, ¿no?, como se había señalado, ¿ya? Bueno, allí las características son, en caso de la costa, ¿no?, estamos hablando pues de arquitectura con terrazas escalonadas, plazas circulares, pirámides truncas, ¿no?, y fogones para incinerar ofrendas, ¿no? ¿Ya? Eso lo vemos cuando vemos las pirámides de Caral, ¿no? Y en cambio, y también huacas de ídolos y sacrificios. Bueno, en la sierra tenemos templos cuadrangulares, ¿no?, volviendo otra vez a el templo de Cotoch, ¿no?, que está en Huánuco, ¿ya? Esa sería la diferencia, ¿no? Y la última, ¿en qué consiste el alautonismo sobre el origen de la civilización andina? Bueno, ya se dijo, ¿ya? Aquí Kaufman sostiene que la cultura viene de Ecuador,
¿ya? Es decir, que la cultura no sería autóctona, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Sino que vendría, digamos, de Ecuador, ¿no? Siendo la evidencia de Kaufman el hecho de que la cerámica ecuatoriana sería más antigua que Chavín, ¿no? Bueno, esa sería la diferencia. Bueno, y con eso terminamos, otra vez dando las claves, 1B, 2D, 3C, 4E y 5A. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, muchas gracias, jóvenes. Que tengan un buen día.